Bienvenidos a todos. Vamos a continuar el desarrollo de la materia y en esta ocasión vamos a ver los diferentes tipos de mantenimientos que se aplican en diferentes máquinas y equipos de la industria. Para ello vamos a ver una clasificación de acuerdo a las normas de los diferentes tipos de mantenimientos que se tienen. Existen varios en realidad, pero vamos a ver los más importantes, los que usualmente se utilizan principalmente en nuestro medio. Vamos a ver las características de cada tipo de mantenimiento, ventajas y desventajas que tienen las mismas. Y también al final vamos a ver algunos otros tipos de mantenimientos que también se pueden aplicar en algunos tipos de equipos. Entonces comencemos diciendo de que el mantenimiento actual no implica, digamos, reparar una máquina que haya tenido algún tipo de problema de la manera más rápida posible. Lo que hay que tratar de evitar es que la máquina paralice por algún motivo que se haya podido evitar realizando algún tipo de mantenimiento o algún tipo de ajuste previo. Como dice la parte teórica, el mantenimiento no consiste en realizar un trabajo equivocado de la forma más rápida posible. Hay que tratar de evitar este tipo de problemas que pueden originar la paralización de una máquina, ocasionando diferentes tipos de perjuicios en la producción y también en la parte económica de la empresa. Para poder ver los diferentes tipos de mantenimientos que se pueden aplicar en una máquina, vamos a ver este ejemplo, analizando el funcionamiento, el comportamiento de esta máquina, que yo creo que la mayoría de ustedes lo conoce, es un torno que sirve para la fabricación de componentes. Este equipo es movido por un sistema de tracción que está compuesto por un motor eléctrico, un sistema de transmisión por correas y poleas que mueven el cabezal donde se tiene la pieza a fabricar. Entonces podemos hablar de diferentes tipos de mantenimientos que podemos aplicar en esta máquina, dependiendo en qué momento se realiza el mismo, dependiendo del tipo de problema que presente. Entonces para ello inicialmente analicemos cuáles son los tipos de mantenimientos que podemos realizar a esta máquina. ¿Cómo podemos saber el tipo de mantenimiento que vamos a realizar a la máquina? Todo consiste en responder este interrogante. ¿La máquina falló? A este interrogante de que si la máquina falló, existen dos respuestas posibles. Una que sería sí, la máquina falló. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Realizamos un tipo de mantenimiento llamado contravería o mantenimiento también llamado reparativo. La máquina falló, ya no funciona más. Ha tenido algún problema serio que ha originado que la máquina deje de funcionar. En ese caso tenemos que realizar un mantenimiento llamado contravería, aunque esto no es un mantenimiento en sí, es una reparación en realidad, una reparación que haríamos a la máquina cuando el mismo presenta algún tipo de problema. La otra respuesta a esta interrogante sería no, la máquina no falló, sigue trabajando. Nos quedamos tranquilos, no realizamos ningún tipo de acción, esperamos a que la máquina falle para poder intervenir recién. No, lo que tendríamos que hacer es buscar algún posible defecto, alguna posible causa que pueda originar que la máquina presente algún tipo de problema en su funcionamiento. Entonces, ¿cómo buscamos ese defecto? ¿Cómo buscamos esa causa posible de fallo? De diferentes formas. Para evitar que la máquina falle, para evitar que la máquina paralice en algún momento imprevisto, podemos realizar algún tipo de mantenimiento que puede estar basado en un posible problema que pueda presentar la misma, un problema que no está identificado, por decir. No sabemos qué problema pueda tener la máquina, pero para evitar que la máquina paralice en cualquier momento,
podemos realizar un mantenimiento llamado preventivo. Como su nombre indica, este mantenimiento sirve para prevenir la aparición de una falla. Sirve para prevenir que se origine una falla que ocasione que la máquina paralice. Este mantenimiento lo realizamos sin tener identificado plenamente cuál podría ser la causa que podría ocasionar un problema que ocasione la paralización de la máquina. Realizamos algún tipo de cambio sin identificar la causa exacta del problema. Por ejemplo, ¿por qué realizamos el cambio de aceite a un vehículo, al motor de un vehículo? ¿Por qué realizamos el cambio de aceite cada 250 horas o cada 5.000 kilómetros recorridos? Realizamos este cambio porque el fabricante nos recomienda realizar este cambio para evitar la aparición de algún problema que se pueda generar en el motor del vehículo. Enseguida vamos a ver cuáles son las fuentes en las cuales podemos basarnos para poder realizar este mantenimiento preventivo. También podemos tener un defecto, una causa que está identificado, o sea que la máquina me da algún síntoma de fallo, algo está fallando en la máquina, pero que no origina que este paralice, la máquina sigue funcionando, pero hay algo que me está diciendo que la máquina tiene algún tipo de problema que hay que darle solución. Es un problema identificado prácticamente, es algo que se puede sentir, se puede escuchar tal vez en el funcionamiento de la máquina, y en ese caso realizamos un mantenimiento llamado correctivo. Ese mantenimiento consiste en corregir el problema que está presentando la máquina. Pero obviamente reitero de que ese problema no tiene que ser, digamos, un problema que origine la paralización de la máquina. Porque si la máquina paraliza, en este caso estaríamos realizando un mantenimiento contra avería, un mantenimiento reparativo, o un mantenimiento reactivo, como algunos lo llaman también, ¿no? Entonces, principalmente esa sería la forma en la cual se realiza los diferentes tipos de mantenimientos en una máquina. Existen otros más que vamos a verlos luego, pero estos son los más importantes, los que normalmente se realizan en la mayor parte de los equipos. Cada uno de estos mantenimientos tiene ventajas y tiene también desventajas. Podemos afirmar entonces de que ningún mantenimiento es el mejor. Todos tienen algún tipo de ventaja que podemos aprovecharlo, pero que también tienen desventajas. Entonces, ¿cuál mantenimiento sería el mejor para mi máquina? Pues depende. Depende del tipo de trabajo que realiza la máquina. Depende también de una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta, que lo vamos a ver también después, los modos de falla que presenta la máquina. Una máquina puede fallar de diferentes formas. Entonces, para cada tipo de fallo, podemos aplicar un tipo de mantenimiento adecuado. Dependiendo de la criticidad de la máquina, si la máquina es vital, es importante dentro de la producción, podemos escoger un tipo de mantenimiento o combinar varios tipos de mantenimientos en la misma para evitar que la máquina paralice. Esto vamos a ir viendo poco a poco para ver cuáles son las ventajas y desventajas que tienen los diferentes tipos de mantenimientos. Lo que quiero que quede claro en este momento es lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo realizamos un mantenimiento y qué tipo de mantenimiento realizamos? Depende de qué la realización del mantenimiento que estemos realizando. Vamos a ir analizando poco a poco esto. Entonces, si la máquina falla, habíamos dicho de que podemos realizar un mantenimiento reparativo, un mantenimiento reactivo, un mantenimiento contra avería, que se llama, o un mantenimiento que se llama también reparativo en todo caso, ¿no? Aunque está un poco mal dicho de mantenimiento reparativo, porque eso no es mantenimiento, es reparación directamente. O buscar algún tipo de defecto o una causa que pueda producir la falla de la máquina. Para eso realizamos un mantenimiento que se llama mantenimiento preventivo. ¿Y en base a qué información realizamos este mantenimiento preventivo? Hay diferentes fuentes de información que podemos utilizar para realizar un mantenimiento preventivo en una máquina. Y la más importante es la información que nos da el fabricante. Cuando uno adquiere una máquina, cuando uno compra una máquina,
el fabricante siempre le proporciona un manual de mantenimiento y operación de la misma. En ese manual, que vamos a ver un ejemplo más adelante, está indicado claramente las actividades de mantenimiento que hay que realizar con el fin de evitar la paralización de la máquina. Esa es una fuente básica, una fuente primaria de información. La información que nos da el fabricante sobre el tipo de mantenimiento que debemos de emplear o tenemos que realizar en la máquina. Otra fuente sería en base a la estadística y la fiabilidad de los componentes de una máquina. Estadísticamente podemos conocer en qué tiempo más o menos una pieza de una máquina tiende a fallar, tiende a producir algún tipo de problema. Entonces, conociendo el tiempo en el cual una pieza de la máquina puede presentar una avería, podemos anticiparnos a que ocurra esto y realizar el mantenimiento preventivo, realizando ya sea el cambio, el ajuste de este componente. Y también depende de la fiabilidad del componente de una máquina que pueda presentar algún tipo de problema. Otra fuente de información sería el diagnóstico. Realizando un diagnóstico del funcionamiento de una máquina, podemos identificar cuáles son las piezas que están tendiendo a presentar alguna falla y antes de que se presente la misma, realizar un mantenimiento preventivo, ¿no? El diagnóstico que nos puede también ayudar a modificar nuestros niveles de mantenimiento en la máquina. Entonces, el mantenimiento preventivo es algo básico que se puede realizar, ¿ya?, con el fin de evitar la paralización de una máquina. También vamos a ver los diferentes tipos de mantenimientos que se pueden aplicar empleando otra metodología, que es el mantenimiento denominado predictivo. Aparte del correctivo, podemos utilizar también el mantenimiento llamado predictivo. Este mantenimiento, como su nombre indica, consiste en poder predecir, entre paréntesis, adivinar, en qué momento la máquina puede producir algún tipo de problema grave. Es una técnica de mantenimiento moderno, por decir, que requiere el uso de cierto tipo de equipos, cierto tipo de instrumentos para poder identificar una falla en algún componente de la máquina. Existen diferentes técnicas de mantenimiento predictivo que lo vamos a ir viendo durante la materia. Son varias técnicas que podemos utilizar acá en el mantenimiento predictivo, como por ejemplo el análisis de vibraciones, el análisis de aceite, el análisis termográfico, el análisis de humos, gases de escape y otras técnicas, ¿no?, más que podemos ir utilizando. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de cada tipo de mantenimiento y cuáles podemos aplicarlas en un determinado tipo de máquina. Para eso volveremos a nuestro ejemplito, a nuestra máquina, una pequeña máquina, para ver cómo se pueden producir los problemas en esta máquina y cuál es el tipo de mantenimiento que yo le puedo dar al mismo. Digamos, en un día determinado, la máquina está fabricando alguna pieza importante. Aquí en el cabezal del torno se está fabricando, mediante las cuchillas y todas las herramientas que tiene la misma, se está fabricando una pieza importante que tiene que ser entregada, digamos, en un tiempo determinado. Si de repente la máquina se para, deja de funcionar porque algo ha fallado, pues está interrumpiendo el proceso productivo, ¿no? La máquina puede parar en algún momento debido a alguna causa de fallo. Por ejemplo, ¿gracias a qué se mueve el cabezal de la máquina para poder fabricar una pieza? El cabezal de la máquina del torno, se mueve gracias a la fuerza proporcionada por un motor eléctrico que a través de correas y poleas transmite la potencia hacia el cabezal. Entonces podría haber ocurrido, por ejemplo, de que la correa se haya roto en un momento determinado. Si la correa esta se rompe debido a problemas que haya tenido por el tiempo de uso, debido a una mala tensión y otros problemas más que pueda tener la misma, la correa se puede romper
y la máquina deja de funcionar. Por más que el motor eléctrico siga funcionando, que el motor eléctrico esté en buen estado, pero si no tiene este sistema de transmisión, el cabezal deja de moverse. Cuando ocurre ese tipo de problema, ¿qué tendría que hacer? La máquina ha parado, ya no funciona más. En ese caso ya tendría que realizar una reparación de la máquina, o un mantenimiento reparativo, o contravería, o reactivo, como quieran llamarlo. Y eso tiene muchas desventajas. Que se presente este tipo de problemas tiene muchas desventajas. Como les decía, si estoy fabricando una pieza importante que debe ser entregado o fabricado en un tiempo determinado, la rotura de esta correa me puede proporcionar, me puede ocasionar grandes problemas, grandes problemas, que lo vamos a ir enumerando poco a poco más adelante, pero inicialmente les diré de que, inicialmente, si la correa esta, por ejemplo, se rompe, ¿qué pasaría? Tendría que cambiar la correa, pero no es tan fácil la cosa porque tendría que tener disponible otra correa nueva en mi almacén para poder realizar el cambio. Eso muchas veces no ocurre en las fábricas, en las industrias. No tenemos un almacén lleno de repuestos para poder reemplazar alguna que haya tenido algún tipo de problema. Puede ocurrir que la correa no lo tengamos disponible y que tengamos que comprarlo. Esta correa no se puede comprar en la tienda de la esquina, digamos, fácilmente. Hay que hacer digamos, una importación posiblemente incluso, si es que no existe en el mercado local, dependiendo del tipo de correa que tengamos. Entonces eso puede durar un tiempo. La compra de la correa, ya sea en el mercado local o mediante importación, puede demorar mucho tiempo. Y ese tiempo es en el cual la máquina va a estar paralizado, no va a poder trabajar por falta de esa correa. Otro problema que podemos tener es el siguiente. Si por suerte tenemos una correa disponible, ¿ya?, para poder cambiar inmediatamente, posiblemente en ese momento no haya disponible la mano de obra. No existe un mecánico o un técnico que pueda cambiar esa correa rota para que la máquina vuelva a funcionar. Entonces ese puede ser otro tipo de problema que se va a presentar, porque el problema se ha presentado de manera rápida, de manera, digamos, violenta, en un momento indeterminado. Entonces eso también va a ocasionar que el tiempo que la máquina esté parado pueda ser más largo. Y esto es más notorio si hablamos de una empresa pública, principalmente en nuestro medio. Yo les digo por experiencia esto. Si la correa se rompiera, no es que tengamos la plata disponible en el momento para poder ir a comprar una correa nueva. En una institución pública hay que hacer un trámite burocrático tremendamente largo para poder adquirir algún bien. Hay que hacer cotizaciones, hay que hacer cuadros comparativos, hay que hacer órdenes de compra, hay que hacer el cheque, todo eso puede demorar mucho tiempo. Entonces, fíjense, no es conveniente de ninguna manera, o sea, esperar que la máquina paralice por algún motivo que no hayamos podido evitar anteriormente, ¿no? Entonces es un problema que se puede ocasionar. El mantenimiento reparativo tiene muchos inconvenientes. Hay que tratar de evitar esto a toda costa. Bien, ahora hablemos del otro tipo de mantenimiento de acuerdo al problema que puede presentarse. Si yo estoy trabajando en la máquina produciendo algún tipo de producto, ¿ya?, pero tengo pleno conocimiento de que esta máquina requiere un mantenimiento preventivo que me ha sido indicado por el fabricante de la misma, en el cual me dice el fabricante, a las tantas horas de operación, tiene que ajustar esto, tiene que cambiar esto. Entonces, en el manual de mantenimiento de la máquina me puede decir el fabricante, a las tantas horas de operación de la máquina, cambie la correa. Cambie la correa. Porque son datos que da el fabricante debido a sus pruebas que realizan en la fabricación de la máquina.
Ellos saben más o menos qué tiempo de duración puede tener los componentes de una máquina. Si yo tengo esa información del mantenimiento preventivo que se le debe dar a la máquina, entonces antes de que presente alguna falla, pues yo haré el cambio de la correa. No en el momento en el cual esté produciendo algún tipo de producto importante. No voy a esperar a que se produzca un fallo y recién intervenir para poder cambiar la correa. Yo ya tengo conocimiento de que esa correa tendría que cambiarlo en un determinado tiempo de trabajo de la máquina. En ese caso estaré realizando un mantenimiento preventivo. Estoy cambiando la correa antes de que presente algún tipo de fallo. Y eso lo puedo hacer en un momento en el cual la máquina no está trabajando o en un momento en el cual la máquina, digamos, está en descanso, por decir, en horas fuera de trabajo, para poder cambiar este elemento. Además, conociendo de que esta correa tengo que cambiar cada cierto tiempo, habré tomado la previsión de poder tener en mi almacén esa correa. No voy a esperar a que falle o que le toque el cambio de correa para recién ir a buscar la correa. Ya tengo que tener la correa disponible, ya tengo que tener la mano de obra disponible para poder hacer ese tipo de trabajo. Entonces, como su nombre indica, para prevenir la aparición de una falla, estoy realizando una acción preventiva. En este caso, el cambio de la correa. Eso se llama mantenimiento preventivo, que también tiene ventajas y tiene desventajas. Una desventaja sería que posiblemente estés realizando el cambio de la correa sin que el mismo se encuentre todavía con problemas, sin que el mismo esté desgastado. ¿Por qué estoy cambiando la correa? Porque el fabricante me está recomendando hacer eso. Pero sin tener la seguridad, es un problema, como decía anteriormente, no identificado plenamente, sin tener la seguridad de que la correa ya se encuentra en mal estado, que tal vez pueda estar durando un poco de tiempo más. No le estoy sacando el máximo provecho a la misma, en otras palabras. Entonces, ahí estaría realizando un mantenimiento preventivo. Más adelante vamos a indicar las ventajas y desventajas que tiene este mantenimiento. Veamos el otro caso. Si el operador que está produciendo algún tipo de producto aquí en el torno, de repente siente un ruido, aquí en la parte donde se realiza la transmisión, como un chillido, ¿ya? Siente un pequeño ruido, que no ocasiona que la máquina paralice, la máquina sigue trabajando, pero se ha presentado un pequeño ruido anormal en el funcionamiento. Ese ruido puede deberse a diferentes causas que no están originando la paralización del equipo, reitero nuevamente. Por ejemplo, cuando la correa está suelta, no está bien tesado, la correa resbala sobre la polea y este resbalamiento produce un ruido, como un chillido. ¿No? Entonces, el operador lo que puede hacer en ese momento, bueno, va a seguir produciendo la pieza, pero en el momento en el cual se presente la ocasión, o sea, en el momento de descanso, por decir, de la máquina, o cuando haya terminado de fabricar la pieza, puede hacer un mantenimiento llamado correctivo. ¿Qué significa correctivo? Corregir el problema que se ha presentado en la máquina. En este caso, por ejemplo, podría tesar la correa nuevamente para que ya deje de producir ese ruido anormal en su funcionamiento. Eso se llama mantenimiento correctivo, corregir un problema que no está ocasionando la paralización de la máquina, pero que la máquina me está diciendo, esto me está fallando, ¿ya? Me está dando un síntoma de fallo. Entonces, en ese caso, tendría que realizar el mantenimiento llamado correctivo. Espero que esto esté claro, esta explicación esté clara. Vamos a ir profundizando un poquito más sobre esto. En síntesis, entonces, podemos decir de que existen tres formas básicas de mantenimiento, sin mencionar todavía el mantenimiento predictivo, que es una técnica mucho más moderna, que vamos a verlo en detalle. Pero en síntesis, existe el mantenimiento llamado contravería, también llamado mantenimiento reparativo o mantenimiento reactivo, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres tipos de mantenimientos? La principal diferencia
radica en la respuesta a la siguiente interrogante. ¿En qué momento es necesario la ejecución de los trabajos de mantenimiento y o reparaciones? En el primer caso, ¿en qué momento realizamos mantenimiento contra avería? Cuando la máquina ha parado. Ya no se mueve ni atrás ni adelante. El segundo caso, ¿cuándo realizamos mantenimiento preventivo? Para evitar la aparición de una falla. Antes de que se presente una falla, estamos realizando la acción preventiva de cambiar alguna pieza, de ajustar alguna pieza, de limpiar alguna parte de la máquina. ¿Y cuando realizamos el mantenimiento correctivo? Cuando se presenta algún síntoma de fallo que no ocasiona la paralización de la máquina. Un síntoma de fallo que me dice que algo está fallando en la máquina y que requiere una atención que no es necesario que sea, digamos, una atención rápida, sino que la acción de mantenimiento correctivo se puede realizar en un momento en el cual no perjudique el proceso productivo de la misma. En el caso del mantenimiento contra avería, la reparación no se lleva a cabo hasta tanto no se produzca la falla. O sea, el mantenimiento reparativo se realiza cuando la máquina prácticamente ha fallado, ¿no? Por el contrario, en el mantenimiento preventivo, las tareas de mantenimiento y o reparaciones tienen lugar antes de que el problema se haga evidente y generalmente sin saber si éste existe o no. Ya les daba el ejemplo del cambio de aceite al motor de un vehículo. ¿Por qué lo realizamos? Por recomendaciones del fabricante. Pero no estamos seguros de que en el momento en el cual realizamos el cambio de aceite, ese aceite ya no sirve. Por ahí el aceite todavía sigue en buen estado. También puede darse el caso de que el aceite más antes de ese tiempo ya haya perdido sus características de lubricación. Entonces no existe una evidencia, digamos, de que ese componente, en este caso el aceite, ya haya dejado de cumplir su función. Sin embargo, con el mantenimiento correctivo se garantiza la planificación de la corrección de los problemas específicos que han sido identificados previamente, sin necesidad de afectar el proceso productivo. Hablemos ahora un poquito más del mantenimiento contra avería. El objetivo sería de este mantenimiento, pues, reparar de la manera más rápida posible algún tipo de problema que se haya presentado. Para saber cuán eficientes somos en la reparación de una máquina que ha presentado algún tipo de fallo, existen los indicadores de los cuales habíamos hablado anteriormente. La mantenibilidad, ¿no? Por ejemplo, ese indicador nos puede decir cuál es el tiempo que estamos empleando para dar solución a un problema que ha presentado una máquina. Y la disponibilidad, cuál es el tiempo en el cual la máquina se encuentra en estado de operación sin ningún tipo de problema. Entonces, para conocer cuán bien está siendo realizado mi mantenimiento, yo tengo que utilizar esos indicadores que me van a decir cuán bien estoy realizando el mantenimiento. En este caso se dice que basta con que la máquina entre en operación en el menor tiempo posible, después del tipo de problema que he tenido, y el programa de mantenimiento será calificado como efectivo, ¿no? El mantenimiento contra avería. Que tiene también ventajas, tiene alguna ventaja que vamos a indicar más adelante. Las limitaciones que tiene este mantenimiento son varias. Primeramente habíamos indicado que el problema se presenta de manera imprevista, sin ningún aviso previo. De repente algo se rompe, algo falla, que origina que la máquina paralice. Y la reparación que hay que realizar se realiza sin ningún tipo de planificación previa. Como no sabemos por qué ha fallado, no sabemos en qué momento se va a presentar la falla, tenemos que planificar la reparación de la manera más rápida posible, pero sin haber previsto anteriormente los tiempos, los repuestos que sean necesarios para realizar ese tipo de mantenimiento. Los trabajos se ejecutan sin ningún tipo de planificación previa, a la rápida, por decir en otras palabras, ¿no? Con el objetivo de salvar el momento
se hace una reparación rápida sin ningún tipo de planificación. Otro problema que tiene este tipo de mantenimiento es que el costo es bastante elevado. Con el fin de dar solución al problema lo más rápidamente posible, se tienen que hacer ciertos gastos que pueden implicar que los mismos sean 3 a 4 veces superiores a los mismos tipos de reparación o mantenimiento que se hubieran realizado previa planificación. Por eso dice que el mantenimiento contra averías genera costos 3 o 4 veces superiores a los que las mismas tareas de reparación generarían si fueran previamente planificadas. Es otra desventaja que tiene este tipo de mantenimiento. Primero, que se realiza sin ninguna planificación previa, y segundo, que significa costos de reparación bastante elevados. Por otro lado, otra desventaja es la siguiente. Con el fin de dar solución al problema lo más rápidamente posible, como decía anteriormente, si por ejemplo se rompe la correa, como en el ejemplo anterior, lo que hacemos es cambiar inmediatamente otra correa nueva y damos solución al problema para que la máquina pueda funcionar nuevamente. Pero el grave error que estamos cometiendo acá es que estamos cambiando la correa sin saber la causa que ha producido la rotura de la misma. Podría darse el caso de que cambiamos la correa y al poco tiempo otra vez la correa se rompe. Entonces no estamos haciendo un análisis de la causa raíz que está produciendo este problema. Nuestro objetivo principal en este caso es dar solución lo más rápidamente posible a este problema que se ha presentado, pero sin analizar la causa raíz que ha producido el mismo. Ahí el ejemplo dice, el deterioro del rodamiento en los apoyos de un ventilador de enfriamiento produce la salida de operación de esta máquina. En respuesta a ello, se sustituye el rodamiento en el menor tiempo posible y se restablece el servicio del ventilador, sin determinar cuáles fueron las causas que provocaron el deterioro del rodamiento. Desde luego, la causa del fallo del rodamiento persiste, con el consecuente incremento de la frecuencia de las reparaciones, provocando un alza en los costos de mantenimiento. Ese es otro inconveniente que tiene, digamos, realizar un mantenimiento reparativo, el cual se lo hace sin previa planificación y tampoco se hace un estudio de la causa raíz que ha ocasionado el problema. Y el mantenimiento preventivo, ¿qué características tiene? Habíamos indicado anteriormente que se hace un mantenimiento preventivo para prevenir la aparición de algún problema, realizando algún tipo de cambio, algún tipo de ajuste, algún tipo de limpieza en el componente que generalmente se realiza con la información que nos da el fabricante o con datos estadísticos o diagnósticos que se realiza la máquina. De manera que el mantenimiento preventivo se realiza en base a un calendario que puede ser en horas de funcionamiento, en kilometraje recorrido o en días de funcionamiento. Cada cierto tiempo hay que hacer una actividad de mantenimiento que va a consistir en el cambio de una pieza, en el ajuste de algún componente o en la limpieza de algún otro componente. Es el tiempo, calendario u horario, como dice ahí, el factor principal a tener en cuenta. Cada cierto tiempo hay que hacer un cierto tipo de mantenimiento, ¿no? Sin tener la seguridad de que el problema existe, obviamente. Tenemos que hacer el mantenimiento para poder evitar la paralización de la máquina. Esta parte que es importante, el último párrafo dice, no obstante, la planificación de las tareas de mantenimiento puede variarse en virtud de los resultados de la actividad de diagnóstico. ¿Qué significa esto? De que la información que me da el fabricante sobre el mantenimiento preventivo que tengo que realizar en una máquina puede cambiarse. O sea, los niveles de mantenimiento, el tiempo en el cual se hace el mantenimiento de algún componente, podemos ir cambiándolo de acuerdo al comportamiento, la fiabilidad que presenten los repuestos que estoy utilizando o los componentes que estoy cambiando. Volviendo a este ejemplo sencillo del cambio de aceite de un motor.
¿Por qué cambiamos el aceite, les decía, cada 5.000 kilómetros recorrido de un vehículo? Por recomendación del fabricante. Pero el fabricante también me dice que tengo que cambiar ese aceite a los 5.000 kilómetros de recorrido por un aceite de las mismas características que tenía el aceite utilizado inicialmente con el cual vino desde fábrica el vehículo. Pero si cambia otro tipo de aceite, existen diferentes tipos de aceite, diferentes calidades, si cambia otro tipo de aceite que es diferente al indicado por el fabricante, no puedo esperar de que el tiempo de duración de ese aceite sea el mismo con el cual vino el vehículo de fábrica. Entonces, eso me puede, digamos, ocasionar de que mis niveles de mantenimiento sobre el cambio de aceite puedan ir variándose de acuerdo al comportamiento estadístico o la fiabilidad del componente que estoy utilizando en este caso el aceite. No, hay cosas que se pueden entonces analizar y se pueden ir variando los niveles de mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es la ejecución planificada de un sistema de inspecciones periódicas, cíclicas y programadas, ¿no? Como hemos indicado anteriormente, con el fin de evitar paradas imprevistas de emergencia que puedan ocasionar paralización del equipo, paralización del proceso productivo. Entonces, indicábamos anteriormente de que una fuente de información primaria con el cual se tiene que realizar el mantenimiento preventivo es la información que nos da el fabricante de la máquina. Todas las máquinas, las grandes principalmente, siempre tienen un manual de mantenimiento y operación de la misma. En este manual, el fabricante nos dice qué tipo de actividades de mantenimiento debemos realizar a la máquina. Eso con el fin de evitar la paralización del mismo. Este es un ejemplo, este es el manual de mantenimiento de un tractor de orugas, por decir, en cuyo interior podemos encontrar la siguiente información. Bueno, hablamos del mantenimiento de esta máquina, que es una motoniveladora, que tiene muchos componentes, muchas piezas, por lo cual requiere muchos ajustes, requiere muchos cambios, requiere muchas verificaciones. ¿Pero qué verificaciones voy a hacer? Tengo que tener la información del fabricante. Inicialmente, el fabricante me puede decir que cada día, antes de operar la máquina tengo que revisar ciertas partes importantes de la misma. El fabricante me da información muy clara, muy específica, de cuáles son las revisiones que tengo que hacer en la máquina antes de operarlo, cada día, como parte del mantenimiento preventivo rutinario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta máquina, lo que me dice el fabricante es de que para la seguridad personal del operador en los trabajos de mantenimiento y para una vida útil máxima del equipo, haga una inspección visual completa alrededor de la máquina antes de hacer los trabajos de conservación y lubricación. Inspeccione debajo y alrededor de la máquina para asegurarse de que no haya pernos sueltos o faltantes, acumulación de basura, neumáticos cortados o desgarrados, fugas de aceite o de combustible o de refrigerante también puede ser, y inspeccione también las condiciones de la hoja niveladora, me dice, ¿no? En este caso. Entonces, estas son actividades de mantenimiento preventivo que el fabricante me está recomendando realizarlo cada día, con el fin de evitar algún tipo de problema que pueda tener la misma. Fuera de esto, también me da estos cuadros de mantenimiento que tengo que cumplirlos o que tengo que realizarlos cada cierto tiempo de operación de la máquina. Por ejemplo, el fabricante me dice para esta máquina específica, cada 10 horas de servicio o diariamente, cada día, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, y todo esto está detallado acá. Me dice, por ejemplo, en el cárter del motor, mida el nivel de aceite en el mismo. Si faltara aceite, utilice un aceite de esta calidad. Existen diferentes calidades de aceite que vamos a verlo en su momento, ¿no?
Y todo eso está detallado en la página 35 de este manual. Ahí me está indicando claramente cómo tengo que hacer la revisión del aceite del cárter del motor. En el radiador me dice que verifique el nivel de refrigerante. En el filtro me dice que haga una limpieza y así son diferentes tipos de actividades que tengo que realizarlo cada 10 horas de operación o cada día. Esta es la información básica con la cual yo tengo que trabajar para saber qué actividades no puedo hacer cualquier cosa. Perdería mucho tiempo realizando cualquier tipo de inspección que no está, digamos, recomendado por el fabricante. Después me da las actividades de mantenimiento preventivo que tengo que realizarlo cada semana o cada 50 horas de operación. Después de haber trabajado toda la semana y haber realizado estas inspecciones diariamente, cada fin de semana tengo que hacer, aparte de esto, estas otras verificaciones, que son verificaciones principalmente en cuanto a la lubricación. La máquina esta que les había mostrado, esta tiene muchos puntos de articulación. Esos puntos de articulación están lubricados por grasa. Entonces aquí me dice que lubrique tal parte, que lubrique tal parte, que lubrique tal parte, me dice cuántos puntos de conexión existen. Entonces cada fin de semana lo que se tiene que hacer es lubricar. Todo eso sirve para prevenir la aparición de algún problema, la aparición de una falla. Y así, según la máquina va trabajando con el tiempo, va a tender a sufrir algún tipo de desajuste, algún tipo de desgaste en algún componente, y eso hay que ir revisándolo constantemente. Por ejemplo, acá dice cada 100 horas de servicio o cada 2 semanas en esa máquina. Estos niveles de mantenimiento son específicos para cada máquina. Todos tienen un nivel de mantenimiento determinado. Entonces, para esta máquina, por ejemplo, me dice que lubrique en esta parte, en el sistema hidráulico que verifique el nivel de aceite, en el pivote de articulación, también que lubrique esta conexión. Y en las baterías me dice que verifique el nivel de electrolito, por ejemplo, ¿no? O sea, cada 2 semanas tengo que verificar el nivel de electrolito en las baterías. Y luego pasamos a las 250 horas de operación. Estos son actividades de mantenimiento preventivo. Ojo, reitero nuevamente, preventivo. Sirve para prevenir la aparición de algún tipo de problema. A las 250 horas, por ejemplo, dice en el cárter del motor cambia el aceite y el filtro. ¿Qué tipo de aceite? ¿Qué tipo de filtro? Un tipo de aceite de esta calidad, lo cual está indicado claramente en la página 41 de este manual. Y así, fíjense, hay diferentes tipos de actividades de mantenimiento que tengo que ir realizándoles cada cierto tiempo. Puede estar indicado hasta las 1000 horas, hasta las 2000 horas de funcionamiento, por ejemplo. También es importante tomar en cuenta acá lo siguiente. Cárter del motor me dice que cambia aceite, ¿no ve? Pero no me dice cualquier aceite. Tiene que ser un aceite de la misma marca, si es posible, del fabricante. La vida útil del aceite en una máquina se va a ver afectado por muchos factores. Acá también tenemos una recomendación, fíjense. El azufre que puede contener el combustible repercute seriamente, gravemente, sobre la duración, sobre la vida útil del aceite del motor. Por ejemplo, me dice, si el combustible que está utilizando en su máquina tiene un contenido de azufre de 0 a 0.4, el aceite efectivamente me va a durar 250 horas. Y tengo que cambiarlo cada 250 horas. Pero si el azufre que tiene el combustible tiene un porcentaje entre 0,4 y 1% en volumen, entonces ese aceite, fíjense, me va a durar menos tiempo. 125 horas de servicio. Y así, si el azufre tiene, si el combustible tiene azufre entre 1 y 1.5, solamente me va a durar una cuarta parte de lo que debería durar. Entonces eso también hay que tomar en cuenta en el mantenimiento preventivo. Dependiendo de la calidad del aceite que estoy utilizando, dependiendo de la calidad del combustible que estoy utilizando, los intervalos de cambio de aceite van a ser menores también, ¿no? Mayor porcentaje de azufre,
menor cantidad de horas de trabajo. Entonces, estos niveles puedo ir cambiándolos de acuerdo al comportamiento, de acuerdo a ciertas características de funcionamiento de la máquina. Aquí tengo más recomendaciones para las 500 horas, por ejemplo, me dice que haga otras actividades de mantenimiento preventivo a las 1000 horas y hasta las 2000 horas. Tengo actividades de mantenimiento preventivo entonces para todas las horas de trabajo que tenga que trabajar la máquina. Se supone que a las 2000 horas de servicio voy a hacer también las 1000 horas, porque las 1000 horas se van a cumplir. Voy a hacer las de 500 horas, voy a hacer las de 250 horas. O sea, a las 2000 horas voy a hacer todas las actividades de mantenimiento, incluidas las anteriores a las 2000 horas. Sobre el aceite, como les decía, también el fabricante me dice qué tipos de aceite voy a utilizar. Estas son las calidades de aceite que se pueden utilizar en esta máquina específica. Las viscosidades del aceite que voy a utilizar, dependiendo de la temperatura ambiente. Entonces, toda esa información hay que utilizarlo para poder hacer el mantenimiento preventivo. En base a esta información ofrecida por el fabricante, la cual puede sufrir cambios, como les decía, ¿ya? Se tiene que realizar el mantenimiento preventivo. ¿Cuáles son las ventajas del mantenimiento preventivo? Primero, que se puede planificar los recursos necesarios. Si yo sé que cada 250 horas de trabajo tengo que cambiar aceite al motor, entonces voy a tener pues en mi almacén el aceite necesario para poder cambiar en ese momento determinado el aceite al motor de esa máquina. No voy a esperar a que se cumplan 250 horas y recién estar buscando el aceite para comprarlo. Tengo que tener disponible el aceite, tengo que tener disponible el filtro y tengo que tener también disponible la mano de obra. Tengo que planificar en qué momento le voy a hacer el mantenimiento preventivo. No puedo hacerlo en cualquier momento. Tengo que esperar un momento en el cual la máquina no esté trabajando, por decir, o que esté parado por algún motivo, ¿no? Entonces se puede planificar el mantenimiento preventivo. Ahora otra cosa importante que quiero que tomen en cuenta esto. Si bien el fabricante me dice a las 250 horas cambie el aceite y el filtro, pero este valor no es, pues, digamos, exacto, sagrado. No, eso no quiere decir que cuando la máquina cumpla 250 horas, en este momento tengo que parar la máquina sí o sí y cambiar el aceite. Es un valor promedio más o menos, que si la máquina ha trabajado 252 horas, por decir, no hay problema. No por 2 horas de funcionamiento la máquina se va a destrozar. O que tenga 245 horas de funcionamiento, puedo hacer el cambio igualmente. ¿Ya? Entonces es importante planificar eso y saber que el mantenimiento preventivo no es un momento en el cual exactamente tenga que parar la máquina. Esto me permite planificar los recursos, el personal, los materiales, herramientas necesarias. La coordinación de trabajo se efectúa en coordinación con diferentes otros departamentos. Si hablamos de una empresa constructora de caminos, por ejemplo, los que determinan qué tipo de trabajo va a ser, digamos, un tractor o una motorniveladora, no es el ingeniero de mantenimiento, no es el ingeniero mecánico. Los que indican qué tipo de trabajo va a ser la máquina es el ingeniero, normalmente el ingeniero civil, el que indica qué tipo de trabajo, qué tipo de movimiento de tierra va a ser. Entonces tiene que coordinar, digamos, con esa parte operativa de la máquina para saber en qué momento se realiza el mantenimiento. El objetivo de este mantenimiento es prevenir el número de averías que pueda presentar la máquina, reducir el número de paros, obviamente, ¿ya? Y cuando se está haciendo mantenimiento preventivo, se supone que la máquina va a estar parada. Para cambiar aceite no puedo hacerlo con la máquina en movimiento. La máquina tiene que parar un momento, unas 2 horas por decir, para poder realizar el cambio de aceite. Pero podía aprovechar también ese tiempo en el cual la máquina está parada porque estoy realizando mantenimiento preventivo para poder hacer algún tipo de ajuste en algún otro componente, algún tipo de verificación.
ese tiempo se puede aprovechar para realizar algún tipo de mantenimiento correctivo, ¿no? Entonces estamos evitando que ocurra un fallo, realizando mantenimiento preventivo y al mismo tiempo haciendo mantenimiento correctivo en algunos componentes. Desventajas, paradas innecesarias, bueno, porque estamos haciendo cambio de aceite, por ejemplo, sin saber si el aceite está mal o está bien todavía. Posiblemente la parada del equipo sea innecesario. Requiere personal calificado y con experiencia. Bueno, depende del tipo de mantenimiento que estemos realizando. Hay mantenimientos preventivos que lo puede realizar el mismo operador de la máquina. Por ejemplo, el que está operando el torno. Él mismo puede hacer un mantenimiento básico. Pero hay mantenimiento, por ejemplo, el mantenimiento del motor eléctrico del torno, que tiene que hacerlo un personal técnico calificado, ¿no ve? Ya no puede ser el mismo tornero. Y así hay ciertas actividades que requieren un personal, digamos, adecuado para poder realizar el mantenimiento. Excesivo uso de materiales y mano de obra. Bueno, eso debido a que estamos realizando el mantenimiento o el cambio del repuesto sin tener la seguridad de que existe algún tipo de problema. Y también requiere tener un inventario de repuestos, o sea, hay que tener los repuestos almacenados, ¿no?, para realizar el mantenimiento preventivo. Esto también significa costo. El inventario de repuestos que tenemos en almacenes significa costos adicionales, porque tener un almacén de repuestos implica varias cosas, varios costos adicionales que se pueden incluir en los gastos de operación de la empresa. Primeramente, los repuestos van a estar ahí, posiblemente sin un uso inmediato. El ambiente en el cual se tiene el repuesto también es un ambiente determinado que también hay que tomarlo en cuenta. El almacenamiento de repuestos requiere un mantenimiento también, no se puede tener los repuestos almacenados inadecuadamente, requiere una persona que se haga cargo del mismo. Bien, en la siguiente clase vamos a ver las características de lo que es el mantenimiento correctivo y luego vamos a entrar a ver ya lo que son los otros tipos de mantenimiento que también se pueden utilizar. Y luego veremos ya lo que es el mantenimiento predictivo. Es donde más énfasis le vamos a dar a nuestro estudio del mantenimiento. Nos veríamos la siguiente clase. Muchas gracias.